Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 16 de mayo. Anteayer les contamos que la Asamblea Legislativa o algunas fracciones de la Asamblea Legislativa están preparando una ley de reconciliación, que ellos le llaman de esa manera. Y esto tiene que ver porque la Sala Constitucional en el año 2016 decretó la inconstitucionalidad de la ley de amnistía dictada en 1993. Pero a su vez reactivó la ley de reconciliación nacional de un año antes. La diferencia entre ambas leyes es que la ley de reconciliación de 1992 no contemplaba una amnistía total, ¿ya? Básicamente era una ley que establecía que debían investigarse los hechos que emergieran del estudio de la Comisión de la Verdad, y en lo que hayan participado se decía graves hechos de violencia ocurridos desde el 1 de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama la mayor urgencia y conocimiento. La Sala estableció que la Asamblea Legislativa debe aprobar, si bien restableció la ley de reconciliación del 92 y declaró inconstitucional la del 93, señaló que igual la Asamblea debía hacer una nueva ley de reconciliación nacional, en este caso con algunos elementos nuevos, como por ejemplo la asistencia a las víctimas del conflicto. Básicamente hay 4 condiciones que la Sala dice que esta nueva ley debe tener. Una, que garantice el acceso a la información sobre crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto. Segundo, que responda a las exigencias de las víctimas, básicamente en el esclarecimiento a la verdad. También, como punto 3, que se haga una reparación integral a las víctimas, compensación y reivindicación, dice. Y como cuarto punto y último, que se garantice medidas de no repetición, o sea, que estos hechos no vuelvan a repetirse en el país. Hoy vamos a conversar con integrantes de la Mesa contra la Impunidad, que existe en el país hace muchos años y que son que compone 16 o 17 instituciones de defensa de los derechos humanos en el país. Los presento inmediatamente, mis invitados de esta noche. Está con nosotros Eduardo García, que es director de ProBúsqueda. Buenas noches. Muy buenas noches. Eduardo, bienvenido. Gracias. También nos acompaña el ex procurador de la defensa de los derechos humanos y actualmente representante de Cristosal, David Morales. Buenas noches, David. Buenas noches, bienvenido. Nacho, gracias por la invitación. Y Óscar Pérez, que es director de la Fundación Comunicándonos. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de todo lo que pasó y obviamente lo que debiera emerger de una nueva ley que está siendo bastante criticada por diferentes sectores porque aparentemente algunos estiman que esta ley trataría de buscar una nueva amnistía en el país. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. David, dame en general la posición de la mesa en relación a lo que está pasando ahora en la Asamblea Legislativa. Bueno, la mesa nos posicionamos claramente contra una primera etapa que tuvo lugar meses atrás con una también muy cuestionada comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa para proponer este tipo de legislación. Hubo un proyecto concreto que tuvo calidad de propuesta, presentada por el diputado Rodolfo Parker, ampliamente rechazada. Esa fase se agotó y se trasladó el proceso a la comisión política, que a su vez ha formado de su seno una subcomisión especial para tratar el tema. Esta subcomisión y la misma comisión política están actuando con vicios similares a los que observamos con la comisión ad hoc anterior.
no están cumpliendo las reglas básicas de la actividad legislativa, no están publicitando sus actuaciones, no han querido dar a conocer su documento base, han apagado los micrófonos a la prensa para que no cubran sus debates, y ya en varias intervenciones públicas han sido claros que no consultarán a las víctimas ni a sus representantes en esta fase, es decir, que tienen una prisa así declarada de aprobar esta ley antes del 1 de junio, es decir, con muy pocos días de revisión, sin mayor debate y sin participación de las víctimas. Hace 3 días se hizo público de manera no oficial el documento base con el que están trabajando, que es el insumo que entregó la comisión ad hoc, y pudimos observar ya que se trata de un documento bastante completo, no estructurado en artículos, pero sí ya en las temáticas de las diferentes secciones de lo que será la ley. Contiene algunas reparaciones, pero el capítulo de acceso a la justicia es realmente muy similar a la de la propuesta Parker. Es un capítulo que niega la justicia, que elimina las penas, que está generando afectaciones a la autonomía fiscal, a la independencia judicial, y parece ser que la finalidad fundamental entonces de este documento que no quieren discutir con las víctimas es asegurar que no hayan juicios reales ni sanciones a violadores de los derechos humanos del conflicto armado. Por lo tanto, rechazamos este proceso, exigimos que no se tomen decisiones hasta que no haya una consulta nacional y amplia con las víctimas y que realmente responda a los estándares internacionales y a los estándares de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía que no se están cumpliendo. Esto estamos demandando, y del presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, que se abstenga de sancionar un proyecto de ley si llega a aprobarse violatorio otra vez de los derechos humanos, en vista que observamos que pareciera haber ahora un pacto de impunidad que involucra a todos los partidos en la Asamblea Legislativa, y bueno, esperamos que el presidente Sánchez Serén no sea parte de este pacto de impunidad que ahora estamos evidenciando. Bueno, yo quisiera saber, aparte de esto que tú dijiste, ¿cuál es la posición de ustedes en relación a lo que debe ocurrir en el país con estos hechos de lesa humanidad que ocurrieron durante la guerra? Tú dices, debe haber juicios y debe haber cárcel para los culpables. Esa es la posición de ustedes. Bueno, nosotros hemos hecho unos intentos desde hace más de 25 años de hacer el esfuerzo que con carácter humanitario, ¿verdad?, se pudiera conocer el paradero de los niños y las niñas. En estos 25 años nosotros hemos resuelto 445 casos y el Estado, a pesar de ese carácter humanitario, no ha brindado esa ayuda, ¿no? La Fuerza Armada tampoco ha colaborado, ¿verdad? Y por tanto, cuando se agota el ciclo de vida de sus familias, las demandas hacia el Estado, hacia el órgano de justicia proceden, ¿verdad? Nosotros esperaríamos que con la sentencia que se ha emitido de la Sala de lo Constitucional, que es de obligado cumplimiento, fuera acatada en su totalidad. Y para ser acatada en su totalidad, reivindica 2 cosas excelentes, ¿no? Es inconstitucional la ley de amnistía porque se le negó la justicia a las víctimas y por tanto se le negó la reparación. ¿Cómo resolvemos eso? Accediendo a la justicia, accediendo a la reparación, pero también transitando en este fenómeno de la justicia de una forma en la que las víctimas puedan participar, porque el conocer la verdad, el tener acceso a la justicia, el ser reparado en sí mismo, ¿verdad?, también garantiza en la sociedad que no se repitan estos hechos. A ver, pero aquí hay varias formas de ver esta situación, ¿no? O sea, no me cabe ninguna duda de que es fundamental el conocimiento de la verdad, como primer punto fundamental. Reparación de las víctimas, sin duda. Juicios para meter preso a todos los culpables, en lo que realmente pareciera que los diputados que están participando están intentando que eso no ocurra. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a cárcel, a penas de cárcel? Eso debe ser hablado con las víctimas, ¿verdad? No para todas las víctimas todos los procesos son reparadores, pero una cosa es lo que dicen las víctimas, una cosa es el parecer de las víctimas y otra es el Estado en su Estado de Derecho. Y el Estado no puede obviar que ante el delito cometido, ante la gravedad, ante el crimen de lesa humanidad que ha dañado una sociedad entera, tiene que emprender una sanción, ¿verdad? Y debe de cumplir también los acuerdos de paz, que son casos ejemplarizantes. Es evidente que no se va a detener a todas las fuerzas guerrilleras y a todas las fuerzas armadas, pero hay superiores que en el estado de poder... Casos, o sea, esto claro, puede ser un inicio de
erupción de casos bastante grande. No. ¿Por qué Fíjese, no? porque... ¿Por qué había que ponerle límites sin saber exactamente la verdad de cada caso? No, porque la Fuerza Armada, al igual que la guerrilla, estaba estructurada en una cadena de mando, y hay personas que mandaban, que ordenaban, y otras que simplemente tenían que obedecer órdenes, ¿no? Entonces hay que ir a donde está la responsabilidad mayor, ¿verdad? Los crímenes de batalla, el enfrentamiento así es parte de la amnistía, es parte de la guerra. Lo que no es concebible es lo ocurrido en el Mozote. Más de 500 niños, ¿verdad?, menores de 6 años, asesinados con lujo de barbarie, ¿verdad? Eso, un país que no pasa la hoja debidamente con la justicia, está lanzando un mensaje negativo al resto de la sociedad diciendo, se pueden hacer estas cosas como están pasando ahora porque no va a haber sanción, ¿no? Cuando se tenían las sanciones que se tenían con los buceros en el sistema de transporte, ¿verdad?, y se le amnistió esas deudas, volvimos a empezar, y hoy tenemos a los mismos buceros con unas grandes cantidades de esquelas interpuestas y con poca educación cívica que transportan, ¿no? Ok, sí. Oscar. Sí, yo creo que también hay que decir y dejar claro, ¿verdad?, es que las víctimas no han tenido derecho a la palabra. A las víctimas nunca se les ha escuchado por parte de la Asamblea Legislativa, muy a pesar de que en sus informes internos, como el que dio la Comisión ad hoc a la Comisión Política de la Asamblea, dijera que se ha escuchado a las víctimas. Así dicen ellos. Así dicen ellos. Pero realmente yo creo que hay dos palabras. ¿Han escuchado a las víctimas? O sea, ¿tú me puedes confirmar que no han escuchado a las víctimas? No. Las víctimas pueden decir, ¿verdad?, que han asistido algunas organizaciones a la Comisión ad hoc, pero fundamentalmente para cuestionar la conformación de la misma Comisión ad hoc. Porque los victimarios son parte de la Comisión ad hoc, ¿verdad? Entonces hay una supuesta consulta por parte de la Comisión ad hoc que entregó el informe a la Comisión Política y siguen trabajando su anteproyecto de ley sin mayor consulta a las víctimas. Yo creo que hay dos palabras que resumen el proceso por parte de la Comisión ad hoc, de la misma Asamblea Legislativa, hacia esta situación. Una, para mí, la primera palabra es de burla a las víctimas, y de burla a la justicia, y de burla también hacia Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que ante un informe tan claro, tan tajante de un relator especial de Naciones Unidas, los mismos diputados no le pongan atención, no le den la importancia, como que si cualquiera vino a dar un informe? Es un relator especial de Naciones Unidas quien vino a hacer un estudio, toda una investigación, a dialogar con diferentes actores, ¿verdad? Y resulta que para ellos no significa nada. Y la otra palabra, yo creo que esto está lleno de mentiras por parte de la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa. Mentiras hacia la ciudadanía, mentiras hacia las víctimas, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo claro. Vimos tu programa y aquí el general Vargas vino a mentir. Entonces yo sí creo que eso hay que decirlo porque me parece que las víctimas del conflicto pasado necesitan y se les debe respeto. Vamos a ver, no solo Vargas. En el mundo político hoy día hay muchos que participaron del conflicto. Así es. Y si el mismo presidente de la República podría sancionarlo por temor a que el día de mañana sea juzgado. Esa es la realidad de los hechos. Vamos al corte, ya volvemos. Porque mamá merece más, ven a Omnisport. Adquiere una refrigeradora LG Inverter de 9 pies a $23.48 mensuales. O este juego de comedor con cuota especial de $29.49. Y te llevas este bonito ropero Continental. O sorpréndela con esta pantalla LG de 43 pulgadas en cuota de $19.10. Consiente a mamá como ella se lo merece. Omnisport, solo las mejores marcas. Para la tos. Para la grip. Para la alergia. Para la grip. Para la mocosera. Para la grip. Para el dolor. Para la grip. Para la grip en el día. Con loratadina no te da sueño. Para la grip en la noche. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de gripe. Con Palagrip. 5, 6, 5, 6, 7, 8.
Vivi, no entiendo nada. Yo lo entiendo bien. ¿Jamás has sentido que padeces de una terrible falta de coordinación? ¿Conoces las técnicas de danza o no? Sí, eso sí, claro. ¿Qué es eso? Friends, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. En junio, bueno, este segmento gracias a Cosavi DRL. En junio, Cosavi te invita a celebrar sus 7 años con Alush Nahual y Prueba de Sonido. Serán 3 conciertos, uno en San Miguel, uno en San Salvador y otro en Santa Ana. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por 1 año en Cosavi DRL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, este es un tema tremendamente importante y que a todos nos toca, porque el día de mañana se podría establecer una reparación donde el Estado salvadoreño tenga que invertir mucho dinero, y no digo que sea malo, puede ser muy bueno, reparando a las víctimas. Hay estados que lo han hecho y otros que lo siguen haciendo hasta ahora. Obviamente, digamos, yo vuelvo a lo mismo, la comisión, o sea, el lograr la verdad es fundamental. O sea, no existe, aparte de algunos países como España, digamos, que han actuado de la peor manera, simplemente diciendo se cierra el capítulo y no hay ninguna investigación sobre lo que hizo Franco en España. Mismo Estados Unidos nunca ha juzgado, ha participado en toda la guerra y nunca ha habido un juzgamiento, digamos, ¿cierto?, de un militar norteamericano sobre sus acciones, pero otros países sí lo han hecho, y lo han hecho muy ejemplarmente. Y nosotros tenemos un problema porque tenemos un pasado que tenemos que resolver. Y en este caso, yo creería que, junto con las víctimas, pero también en una visión de Estado, debemos determinar hacia dónde debemos caminar, ¿ya? Partiendo de la base que se vivió una guerra que tiene muchos culpables, muchísimos culpables, y que hay muchas violaciones de derechos humanos que no están documentadas. Yo lo digo porque yo viví el conflicto, yo fui periodista durante el conflicto y todavía sigo encontrándome gente que me cuenta historias tremendas, digamos, de lo que pasó a su familia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lograr una posición de Estado que obviamente sea justa, especialmente para las víctimas? Claro. Totalmente de acuerdo contigo, Nacho, hay que caminar. El tema es de qué forma iniciamos este andar distinto, más democrático, más inclusivo. Vamos a hacerlo desde la impunidad absoluta de perpetradores de crímenes atroces y la discriminación de las víctimas que sufrieron esta violencia injustificable, o vamos a caminar dejando un ejemplo de justicia, de reparación que genere alivio a las víctimas, al menos en los casos más relevantes, y que esto nos dé una experiencia para enfrentar la impunidad que no se quedó en el pasado. La impunidad se prolongó hasta el presente. Penas de prisión, preguntaba, ¿no? Penas de prisión. Por supuesto, es parte de la arquitectura del sistema penal. Pero el sistema penal impone penas respecto de algunos casos muy graves en los que debe intervenir el Estado para restringir derechos de personas que cometieron violencias ilícitas, algunas gravísimas. Ahora enfrentamos niveles de violencia muy grandes, sobre todo es la violencia delictiva y de pandillas la que castiga a la población, se cometen delitos atroces. Se nos ocurriría en la actualidad, pensando en nombre de la paz social, dar una amnistía
a pandilleros o delincuentes que han cometido muchos homicidios y delitos atroces y asesinatos en serie, y que las víctimas se olviden del tema, no tengan reparación y ni siquiera haya un juicio para estas personas, no se nos ocurriría. Se llama justicia, no es venganza. El día de mañana podríamos tener ese problema encima, ¿no? Sí. El problema de que le pidan al Estado salvadoreño reparar todas las víctimas de las pandillas. Claro, esto podría ser una cosa que no termine nunca. Es una obligación de Estado, pero el tema de la justicia es ineludible. Es una obligación, está en la Constitución, en los tratados internacionales, hay un código penal, un código procesal penal. Frente a delitos graves, el Estado actúa de oficio, se le llama delitos de persecución pública, sobre todo los homicidios. Por lo tanto, hay una obligación de aplicar justicia. Materialmente es una complicación, es imposible, y sobre todo en países que han sufrido violencias tan grandes en el pasado y ahora en el presente, es imposible que el sistema penal y policial administre todo. Ni siquiera todos los homicidios del presente se logran investigar y juzgar, la gran mayoría quedan en impunidad. Y es obvio que frente a los crímenes de la guerra no se podrán investigar decenas de miles de casos. Pero algunos casos, por ejemplo, con algunos criterios de priorización, los que tengan más evidencia, los que apunten, como decía Eduardo, a los autores principales, los intelectuales, los jefes de estas estructuras militares, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla, que generaron o permitieron y toleraron estas prácticas. Estamos hablando de exterminio de cientos de personas, a veces cientos de niños. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales y a veces precedidas de secuestro de funcionarios públicos sistemáticamente. ¿Está hablando del caso Mozote? Estamos hablando de torturas. ¿Está hablando del caso Mozote? ¿Caso Las Hojas? Bueno, el tema es que no podemos... Porque hay juicios abiertos en tu momento. Hay juicios abiertos que deben tramitarse. Que están tramitándose. Que están tramitándose y, dijéramos, esto de investigar, establecer la verdad, por supuesto. Eso está en manos de la justicia. Estableces la verdad en un juicio y lo que el tribunal encuentra es que se han cometido delitos gravísimos que constituyen crímenes de lesa humanidad. La respuesta lógica del Estado debe ser anular el proceso, omitir la sanción y no permitir una verdadera justicia a las víctimas. Esa no es la reacción constitucional de derecho ni de derechos humanos. El proceso penal debe cumplirse. Ahora, son casos de hace 30 años, 40 años de difícil investigación. Ha habido un proceso de paz. La Fuerza Armada no ha entregado información. La Fuerza Armada y el ministro David Munguía Payés ha bloqueado información esencial. Es inverosímil que no tenga en sus archivos algunas informaciones que ha negado, como los planes militares de los grandes operativos. Pero dijéramos, más allá de estos obstáculos que sigue dándose a la justicia, estamos hablando que en este tipo de situaciones de justicia transicional, y la justicia transicional no es justicia sin justicia, ni justicia amena, ni justicia con pena risible. La justicia transicional contempla la justicia penal aplicada debidamente en aquellos casos que tenga capacidad el Estado de administrar, no generando juicios simulados, sino haciendo todo lo posible e imponiendo penas. Ahora, se pueden admitir en este tipo de procesos transicionales lo que la Sala Constitucional bien denominó la dosimetría de las penas. Pueden haber penas menores e inclusive en algunos casos no haber pena. Pero este tipo de beneficios penitenciarios deben ser condicionados. ¿Condicionados a qué? A que, bueno, eventualmente se reconozca responsabilidad o se pida perdón, pero también, sobre todo, que se colabore con el esclarecimiento de la verdad, que se colabore con las investigaciones del sistema judicial. Un imputado que colabore puede tener acceso a este tipo de beneficios, pero no cualquier colaboración, como lo está planteando ahora el documento de la subcomisión, que casi puede inventar cualquier cosa o decir información sin importancia y accede al beneficio. No, deben decir quién fue, por qué, quién ordenó, cuál fue la cadena de mando, por qué lo hicieron, por qué esas poblaciones, por qué esas víctimas. Debe ser efectiva esa colaboración. Ahora, si vamos a hablar de beneficios a quienes revelen alguna información, pero al final el proceso no enfrenta una pena real o enfrenta penas risibles, ¿qué victimario va a colaborar? Entonces es una burla que lo plantee de esta manera la actual subcomisión y quiera aprobar eso. Va a ser una justicia penal sin pena. Eso es lo que quieren. Entonces va a ser una justicia transicional sin justicia. Es contradictorio, esto no puede ser. Entonces hay una finalidad muy evidente
de la subcomisión y de la comisión política, y al parecer de los partidos políticos todos, o la mayoría de partidos políticos, de que el propósito de esta ley es dar algunas reparaciones, pero a cambio de la absoluta impunidad. Es una ley de protección a criminales de guerra, y por lo tanto es, aunque no usen la palabra amnistía, es una amnistía de facto. Y a este día el relator especial de Naciones Unidas, que apenas hace 2 semanas visitó el país y recomendó que se hiciera justicia y funcionara la justicia ordinaria en estos casos, ha hecho un nuevo llamado desde Ginebra para que atiendan las recomendaciones y se abstengan de dictar este tipo de ley violatoria de los derechos humanos. Por otro lado, estarían violentando la sentencia de inconstitucionalidad y estarían generando un producto inconstitucional y violatorio de derechos humanos. La misma sentencia y los tratados internacionales ordenan que las víctimas sean escuchadas. En la mayoría de talleres de trabajo de nosotros con víctimas quieren justicia verdadera, quieren pena, quieren cárcel para los quieren penas culpables. de prisión, están dispuestos a perdonar, están dispuestos a dosimetrías, a beneficios para quienes colaboren o se arrepientan, pero no en medio de una justicia simulada que los excluye, sino en medio de una justicia verdadera, ordinaria, como la que debe funcionar en el sistema penal. A ver, quiero poner las cosas lo más claras posible, digamos, ¿cierto? Hoy en la Asamblea Legislativa hay muchos diputados que fueron militares, ¿ya? O hay varios, por lo menos. Existe una cantidad, la dirigencia del FMLN, incluso diputados que fueron comandantes, o sea, participaron con mando dentro de la guerra. Hay también la creencia por parte de la derecha que mientras existía la guerra y la palabra derecho humano para ello era una cosa absolutamente de izquierda, solo la izquierda documentó los casos y ellos no documentaron ningún caso. Entonces hoy día se encuentran en desventaja. ¿Qué tanta validez tienen tus argumentos? Bueno, eso no es cierto. Yo le puedo asegurar al ministro de Defensa que el expediente del interrogatorio, por ejemplo, de Nidia Díaz lo tiene. Entonces sí tienen documentada lo que hizo el otro bando, ¿verdad? Igual que tienen documentado lo que hicieron ellos. Entonces, información sí hay. Y con lo que decías, ¿no?, de que hay militares, de que hay combatientes, comandantes en la Asamblea, yo le añadiría, en nuestra experiencia como ProBúsqueda, en todos los ministerios hay abogados, hay magistrados, hay diputados, hay jueces que tienen que ver con el tráfico de niños durante el conflicto armado, la venta, el secuestro, la desaparición. O sea que la bola es más grande de lo que parece. Es más grande de lo que uno piensa. Y esto crea una realidad difícil de poder romper. Bueno, si queremos avanzar como país en democracia y que estas cosas no sigan pasando, es parte de la corrupción, es parte de la debilidad jurídica que tiene el país. ¿Ustedes qué van a pedir definitivamente? Me imagino que se habrán apersonado estos días a la Asamblea Legislativa, me imagino que habrán hablado con algunas personas. ¿Qué respuesta han tenido ustedes por parte de los partidos o la comisión? Ya sabemos que gana por indicativo del presidente electo no va a participar de la comisión. Lo mismo dijo hoy día el diputado de Cambio Democrático, que se va a obtener de participar de la redacción de una nueva ley. Bueno, en esta búsqueda de soluciones, como se hablaba al principio, yo pienso que las víctimas, los comités de víctimas, las organizaciones de derechos humanos siempre han planteado propuestas, siempre han estado solícitas, siempre han estado ahí buscándole salidas. Muchas veces aquí hemos escuchado a diferentes diputados, y sobre todo diputados, que plantean, ¿verdad?, que las víctimas lo que quieren es revancha y que quieren plata, dice. Y yo lo quiero decir porque eso es una mentira más. Las víctimas lo que quieren es conocer la verdad y por lo tanto significa acceder a todos los informes, a todos los archivos, como por ejemplo los militares. Ahora, las víctimas saben la verdad. Bueno, ellos saben la verdad, claro. Es que la verdad siempre está del lado de las víctimas, nunca del victimario. Y en ese sentido las víctimas siempre han participado y han colaborado. En las mismas 2 audiencias que tuvo la Sala de lo Constitucional al derogar la ley de amnistía, ahí quedó claramente demostrado que medianamente la única institución que cumplió con la sentencia de la Sala fue la Fiscalía, medianamente. Y cuando decimos medianamente, porque primero ha conformado una comisión, una unidad de investigación de fiscales
de 4 miembros y hay más de 165 casos presentados, pero la Asamblea Legislativa no cumplió, ¿verdad? Formó una comisión 4 días antes de la fecha de la audiencia. El Estado Mayor, la Fuerza Armada no cumplió, el Ministerio de Hacienda no cumplió, el Ejecutivo no cumplió. Entonces, el Estado no ha cumplido. El Estado y las diferentes instituciones del Estado se han seguido burlando de la misma. ¿Tiene usted esperanza que un nuevo gobierno que no parte de la base de una de las dos partes del conflicto pueda establecer una diferencia? Pues nosotros tenemos esperanza que se escuche primero a las víctimas, ¿no? Y que salga una buena ley. Déjame ir al corte y hablamos de eso. Vamos al corte y ya volvemos. Me aseguraron mi carrito y aunque ya tiene sus años, yo cuido mi nave. Yo contraté mi seguro preventivo y lo mejor es que son súper accesibles. Con este seguro lo necesario quedó cubierto. Yo me quedo con Seguros Futuro. Seguros Futuro, tu seguro sin tanto cuento. Somos parte de la red de cooperativas Fedecases, la única aseguradora cooperativa más cercana a la gente. Nos respaldan 25 años de trayectoria, solidez y transparencia. Lo decimos, lo hacemos. Seguros Futuro, sí cumplimos. Red de cooperativas Fedecases. Aprovecha estos superprecios irresistibles. Papel higiénico Scott triple cuidado 12 rollos $4.99. Pañales Huggies Natural Care Mega de 30 a 46 unidades $9.50. Suavizante Suavitel Fresca Primavera 1.9 litros $4.25. Frijoles rojos de seda Omoa 4 libras $3.15. Aceite Hueso en 1420 ml $4.47. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Debe sentirse bien volver a casa. Sí. Todas las miradas están puestas en él. Porque solo él conoce la lista negra. Hace 6 años que Ranko Samani está muerto. No es una amenaza. Entonces un hombre muerto viajó de Múnich a Washington en el vuelo 283 de United. La lista negra, de lunes a viernes a las 10 de la noche por SS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Fondo Social para la Vivienda, líder en financiamiento habitacional. Puedes aplicar a uno de nuestros novedosos programas. Continuamos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales digitales del Sistema Fedecrédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos Fedemóvil, Fedebanking y Federed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. El próximo gobierno no asume cargando una parte de lo que fue el conflicto. ¿Ya? Hemos tenido después de la guerra gobiernos de Arena y hemos tenido gobiernos del FMLN. En ambos casos, o un lado u otro, está representado dentro del gobierno. Esto asume de manera diferente. Pero le puede convenir mucho todo lo que venga de aquí para adelante, porque lo puede utilizar políticamente, porque obviamente él quiere hacer crecer su partido y seguirle pegando duro a los partidos tradicionales. Bueno, realmente lamentamos que cuando se abordan estos temas, muchos políticos de diferentes signos los abordan, ya sea posicionándose a favor o en contra, pero desde el discurso de sus agendas y sus campañas políticas, sus discursos políticos. Y yo creo que de esta manera contaminan un poco esta causa. Las víctimas no están del lado de ningún partido.
Y yo quiero aprovechar porque tiene relación con la pregunta anterior. O sea, ¿qué buscan las víctimas? ¿Qué piden las víctimas? Y nosotros, quienes las acompañamos, les respaldamos en eso. Las víctimas, es cierto, conocen la verdad, la sufrieron, ¿verdad? Pero han sido negadas y señaladas como personas que mienten por parte del Estado durante décadas. La masacre del Calabozo se asesinaron 200 personas en un solo acto, la mayoría niños, mujeres, ancianos. Hubo un gran operativo, el alto mando, con Guillermo García al frente, el exdiputado Sigifredo Ochoa, Domingo Monterrosa, con fotografías dirigiendo el operativo, y lo que hicieron fue reportar 200 bajas terroristas y cierre con éxito del operativo Mario Zenón Palma. Es decir, se les llamaba terroristas, se les llamaba subversivos, eran población civil. Los hechos se negaron por décadas, los gobiernos de Arena negaron la verdad histórica. ¿Cómo se determina exactamente eso, que sea población civil o no? Porque obviamente yo viví la guerra, fui periodista en tiempo de guerra, y sí, obviamente el FMLN tenía sectores que lo respaldaban, que le daban cabida, que le daban logística, etcétera, y que eran sectores civiles, pero que participaban de la guerra. Todas las personas civiles y las familias y comunidades civiles en medio del teatro de guerra, ¿verdad? Les era inevitable que se diera algún tipo de intervención, y por lo tanto tenían que interactuar con los actores armados que estaban en su zona, y más allá de sus simpatías, civiles son los que no participan de la confrontación bélica, quienes no están armados, ¿verdad? Quienes no están en una posición de combate, ¿verdad? Quienes son personas que no están participando directamente de los enfrentamientos y las hostilidades, más allá de sus simpatías, sus ideologías, su origen social, ¿verdad? Estas personas que no son combatientes, son civiles, y las leyes de la guerra y los convenios de Ginebra desde hace décadas consideran un grave crimen de guerra atacar a la población civil, independientemente si aunque colabore de alguna forma con una de las fuerzas en conflicto. Aunque simpatice, aunque colabore, pero no necesariamente es parte del comunidades donde pasaban hombres armados y les pedían comida, y colaboraban algunas con los dos bandos. Pero habían grupos, habían sectores, habían en algunas comunidades que obviamente eran... era gente desarmada. Era o de partido o simpatizante, eran civiles, no cargaban armas, eso no lo puedo decir yo, pero sí, digamos, tenían una clara simpatía y cobijaban a miembros del FMLN y les daban todo tipo, digamos, de cubrimiento, pero obviamente no tenían armas en sus manos. Bueno, si alguna responsabilidad penal o algún delito se cometió, yo creo que hay una responsabilidad. El Estado debía intervenir para someterlos a un proceso si consideraban que había personas que cometieron delitos ahí, en ese momento. Pero si se atrapa una población de 200 o de 1000 personas, como en el Mozote, muchas de esos grupos ni siquiera eran colaboradores, en el caso del Mozote, de ningún tipo de los actores en bando, y la orden es, yo creo que estos son colaboradores, exterminen a todo, hasta los bebés de días de nacido. Esa es una aberración, obviamente, ¿no? Y un grave crimen, es población civil. Sin embargo, aunque sufrieron estas atrocidades, hablamos de personas que refieren hasta 60 familiares directos asesinados, se quedaron sin padres, sin hijos, sin hermanos con todos sus grupos familiares. A pesar de eso, lo que piden las víctimas cuando hablan de acceso a la justicia no son condenas arbitrarias a toda costa, nada que ver. Lo que piden son juicios justos, ser escuchados ante un juez, un tribunal, que a los imputados se les respeten todas sus garantías de defensa y del debido proceso judicial, y que con base a prueba se imponga una pena. Si no hay prueba, no se va a estar pidiendo penas. Es decir, lo que buscan es que la justicia funcione para ellos. Ahora, estos crímenes son de tal naturaleza, crímenes de guerra y de lesa humanidad, que obligan a todos los poderes del Estado y a todas las instituciones públicas en el marco de sus competencias. El judicial tiene un rol principal, pero también el ejecutivo, ¿verdad? También el poder ejecutivo, sobre todo de cara a hacer amplios procesos de reparación y sobre todo de cara a colaborar con las instituciones. Ahora tuvimos muchos gobiernos que negaron todos los derechos de las víctimas, que fueron los gobiernos de Arena. Los gobiernos del FMLN reconocieron la verdad, hicieron actos simbólicos de perdón, iniciaron procesos de reparación. Esto es positivo pero insuficiente, y como ya dijimos,
han negado información clave, especialmente el ministro de Defensa, que ha sido el mismo en los dos gobiernos, ¿no? Y su alto mando. Han negado colaboración, han bloqueado con eso la labor de la justicia. El nuevo presidente, por su mecanismo de comunicación en redes sociales, se posicionó contra la tentativa de una posible nueva ley de amnistía, pero nosotros quisiéramos pedir que todos los políticos de todos los partidos, ¿verdad?, vieran esta problemática y esta gran deuda histórica de cara a sus obligaciones de Estado, ¿verdad?, como los presidentes anteriores, y que el hecho de que no hayan cumplido los presidentes anteriores no excusa. El nuevo presidente también estará obligado a, por ejemplo, retirar los nombres de Domingo Monterrosa de las instalaciones militares y a desclasificar los archivos militares. De lo contrario, estará incurriendo en la complicidad que los anteriores incurrieron. De esta forma, justificar, como se ha hecho aquí, que por estar en un determinado territorio tiene una pertenencia a una agrupación o es colaboradora, yo creo que eso está dañando hoy a la sociedad cuando decimos que todos los de Soyapangos son mareros, porque cuando viene el policía simpatiza menos que con el policía. Entonces, no es justificable que población desarmada, población civil, haya sido tratada, haya sido masacrada, ¿no? Y precisamente porque muchas veces pensamos, aunque no lo digamos, pensamos estas cosas, es porque menoscabamos a las víctimas, las despreciamos, y sí decimos que ellas son del pasado, que deben de perdonar, y ponemos enfrente de la mesa a los veteranos de guerra que ellos necesitan, que son los héroes de uno y otro bando, cuando las víctimas nunca se han opuesto, pero no se les reconoce el grado de víctima. Y ahora tenemos el juego perverso, incluso en la Asamblea Legislativa, que los mismos legisladores vienen aquí a decir que también son víctimas y ellos están a perdonar. El perdón es una opción personal. Y el acceso a la justicia es una obligación del Estado. Entonces yo creo que es bueno aclarar estas cosas para no seguir menoscabando, humillando, como hemos estado haciendo estos 30 años a las víctimas, ¿no?, dejándolas en el rezago. De todas maneras, lo que yo dije, nunca he tenido la intención de humillar y ni de menoscabar. Es una mentalidad es una cosa que se está diciendo permanentemente. Así es. Ahora, sí, digamos, quienes vivimos la guerra, sabemos lo difícil que fue, lo compleja que fue la guerra, lo inhumana que fue la guerra en El Salvador, cuánto nos alegramos cuando terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, cualquier cosa dábamos porque terminara, y por eso que se aceptaron las leyes de amnistía y de reconciliación, no importaba, porque lo importante era terminar con tanto muerte. Nunca íbamos a imaginar que al cabo de años después seguiríamos en El Salvador con la misma matanza, hoy día de otra forma. Qué triste que en la mañana le arrebataban al campesino la tortilla, en la tarde la compartía con el otro bando, y hoy ese campesino no tiene justicia ni derecho ni dignidad. Ahora, ustedes, y me quedan un par de minutos, a los dos les pido, ¿qué solución le ven a esto? Tú dijiste una cosa muy clara: el aparato de poder del país, ya sea el de legislativo, judicial y ejecutivo, está contaminado con culpas. Entonces, por supuesto, de eso no va a surgir difícilmente una solución como debe ser. ¿Hay otra solución? La conformación de una comisión especial, por ejemplo, que se pueda hacer para que elabore, digamos, ¿cierto?, una política de Estado en este sentido y los elementos de una nueva ley. Yo creo que hay que aprovechar una oportunidad, y es la dignidad y la humanidad que demuestran las víctimas, ¿no? Cuando seamos capaces de ponerlas al centro, de hacerlas participar realmente, de que estén cuándo van a perdonar, con cuánto se van a sentir satisfechos de justicia, yo creo que este país se va a reconciliar. Y yo entiendo por víctimas no a las que la Fuerza Armada causó, sino a las que la guerrilla causó, las que la guerra a través del aparato del Estado causó, ¿no? Entonces, cuando pongamos a la ciudadanía que no ha sido beneficiada en los acuerdos de paz, que no se le ha hecho participar al centro, veremos las bondades y veremos la capacidad de reconciliación que tenemos. Mientras haya funcionarios públicos encasillados en el pasado, con mente dinosauria, con afanes de protección personal, de proteger y de enorgullecerse de lo mal hecho, no estaremos avanzando. Y ese proceso, el único camino, la única ruta es la verdad, reconocerla, establecerla, acceder a una justicia plena con igualdad de condiciones, como dice ni más ni menos la Constitución en sus primeros artículos, reparar dignamente a las víctimas, y no estamos hablando de una acción económica, no es quizá esa la más importante, ¿verdad? Y garantizar que esto no se repita. Lo ponía claro con las esquelas de los buses. Los perdones de esa manera, esas amnistías, sin una sanción, no disuaden del cometimiento. Los perdonazos no cambian nada. Nacho, Oscar. Quizás valía una primicia, aprovechando el espacio, precisamente en esa búsqueda de soluciones, ¿no?
Para la próxima semana, precisamente desde los comités de víctimas, desde las diferentes organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, se va a presentar precisamente una propuesta, un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa. ¿Y quiénes la van a presentar? Las víctimas, los comités de víctimas, ¿no? Todo apunta a que va a ser el próximo martes por la mañana, porque es toda una propuesta que está siendo precisamente consultada con las víctimas, que es lo que la Asamblea Legislativa debería estar diciendo y no mintiéndole a la población, ¿verdad? El próximo martes por la mañana hay un diputado ya comprometido para darle iniciativa de ley y por lo tanto, digamos, va a ser la mejor oportunidad que podrá tener la Asamblea Legislativa para poder, digamos, encontrarse con una salida a esta situación, ¿no? Yo creo que es muy importante. Ok. Vamos al corte, sí, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Aprovecha estos superprecios irresistibles. 5-pack jabón Protex Aloe 110 gramos, $2.99. Pañales Huggies Snug & Dry Big Pack de 48 a 80 unidades, $14.99. Papel higiénico Rosal Soft Plus triple hoja 12 rollos, $4.99. Arroz precocido San Francisco 5 libras, $2.95. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosavi de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. Cosavi de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Buenas noches, Francisco Bonilla. ¿Qué dicen los amigos televidentes? Un placer saludarle, muy buenas noches. Dice Enrique Peralta: señor Morales, en su gestión frente a la Procuraduría de Derechos Humanos, no recuerdo que se haya pronunciado por los delitos de lesa humanidad de Archie Bardum, el señor Matsumoto, Roberto Poma, Anita Casanova, Mauricio Borgonovo, Roque Dalton o cualquier otra víctima de la izquierda. ¿O sí?, le preguntan. Rafael Mengíbar dice: una ley en sí misma no reconcilia una sociedad. Se requiere de un real acuerdo transparente y prever resarcir a víctimas. Ese proyecto de ley a la carrera genera intenciones que, por ocultas que estén, salen a flote por su mismo peso social. Alacín Luques dice: ¿será válida la comparación? Y se refiere a una declaración del señor Morales respecto a pandillas. Pedro Peña dice: existe tanto interés porque los crímenes queden impunes que los partidos FMLN Arena, antes enemigos irreconciliables, se han unido para que las víctimas no tengan la oportunidad de saber qué pasó y dónde están sus familiares. Rodolfo Morales dice: siempre dicen las víctimas, pero nunca escucho yo les di a las víctimas. A esta fecha yo creo que ya hicieron su vida como para seguir pensando en el pasado. Caso contrario, que le suban al IVA para seguir regalando dinero ajeno. Adriana Lamar pregunta: ¿y las masacres guerrilleras, señores rojos? Les pregunta. María José dice: impera la impunidad en varias instancias, la Asamblea, la Fiscalía General de la República, la Fuerza Armada, etcétera. Y el periodista Juan José Dalton dice: Fundación Roque Dalton, FRD, está en contra de amnistía de facto que escuadroneros y estanilistas quieren imponernos. Lucharemos con gritos, marchas, con poemazos, con todo, no pasarán.
La amnistía beneficia a un puñito de criminales, el pueblo solo jamás, o solos más, dice el señor Juan José Dalton. Vamos al estudio para las respuestas. Señores, ¿cómo quieren responder? Bien. Empezar tú, que tú te digamos mencionado directamente. Bueno, gracias por las intervenciones. Con el tema de la investigación de los casos desde la perspectiva de derechos humanos de las organizaciones e instituciones de derechos humanos, también cuando fui procurador, y no solo en mi gestión, las administraciones anteriores, la jurisprudencia de la Procuraduría ha ido en el orden que este tipo de crímenes deben investigarse, sea quien fuera el autor. Yo di resoluciones sobre varias masacres y también sobre el caso de Roque Dalton, y responsabilicé a 2 personas que estaban claramente identificadas, uno de ellos funcionario público. Y hemos pedido siempre justicia por igual. Ahora, como abogado y miembro de la organización Cristosal, estamos apoyando un par de casos en los que soy litigante. No voy a llevar 100 casos, tampoco es materialmente imposible para un abogado. Pero deben saber que el proyecto que está trabajando la Comisión Especial ahora para aprobar, por ejemplo, deja fuera de posibilidad de investigación los crímenes ocurridos en los años 70. Sea un empresario, un diplomático que fueran asesinados, o la masacre del 30 de julio. Crímenes ocurridos en el contexto del conflicto armado, que es el término que usamos, están quedando fuera. Nosotros exigimos que aquellos casos que se dan en el contexto del conflicto sin poner una fecha de inicio deben ser investigados, porque también fueron crímenes de lesa humanidad y deben esclarecerse. El tema de las pandillas, es interesante que traigamos la reflexión del vínculo de estos crímenes del pasado que se tienen como una deuda histórica en el presente. Si El Salvador hubiese atendido, el Estado, sus obligaciones para con las familias de los desaparecidos, niños, niñas o adultos, en aquel momento de los años 90 hubiera desarrollado capacidades de búsqueda, banco genético, protocolos de búsqueda, capacidad de investigación antropológica forense, relaciones con víctimas, y hubiera tenido capacidades instaladas para enfrentar el fenómeno de los muchísimos desaparecidos por la violencia delictiva del presente. No tiene esa capacidad instalada. En la organización Cristosal, a la que pertenezco, trabajamos atendiendo a víctimas de la violencia actual, apoyando a víctimas de la violencia actual, y observamos que están abandonadas por el Estado. Las víctimas del presente están sufriendo un abandono similar al que han tenido las víctimas del pasado. Nuestro Estado, aunque el artículo 1 de la Constitución le obliga a que la persona humana es el centro y cualquier víctima debería ser prioridad, no ha dado prioridad a las víctimas. Tenemos un Estado que no da prioridad a las víctimas y no garantiza sus derechos. Esta es una construcción histórica. El Estado vio a las víctimas del pasado de esta manera y la siguió viendo así hasta el presente, y la impunidad también se ha repetido. Entonces, la actuación del judicial para víctimas del pasado y el presente probablemente no es posible hacerlo en todos los casos, sino en casos emblemáticos, pero dará un ejemplo de cambio, un ejemplo de tratamiento distinto a quienes más sufrieron. Y el Estado debe dar una muestra de voluntad real en esto. Y yo creo que todos los poderes, no solo el judicial, el ejecutivo, el legislativo, y debemos lamentar que el legislativo sea de los poderes que menos hace. Ahora, en este proyecto está tratando de bloquear el trabajo del judicial, que debe respetar, ¿verdad? Y el ejecutivo, por supuesto, debe mantener ya los proyectos que tiene para con las víctimas, ampliarlos, pero también colaborar con la justicia, que es su deuda histórica. Sí, yo creo que se está planteando, ¿verdad?, una ley que lleve verdad y lleve justicia. O sea, y cuando decimos justicia y verdad, es para todas las víctimas. Por ejemplo, en la Fiscalía, en la unidad, tiene más de 160 casos. Y no todos tienen que ver con la Fuerza Armada o con el gobierno. También algunos tienen que ver con el FMLN, con escuadrones de la muerte ligados a las estructuras de poder militar en ese tiempo, ¿no? Lo que se está demandando es precisamente que ese ente del Estado tenga los recursos suficientes, ¿verdad?, tenga el personal suficiente para que busque la verdad y haga justicia también. Eso es lo que estamos demandando, eso es lo que están demandando las víctimas, y por lo tanto una ley va a favorecer, ¿verdad?, una ley buena en ese sentido, no como la que se está planteando ahorita desde la Asamblea Legislativa,
una ley buena que favorezca los intereses de la víctima, yo creo que también va a favorecer el trabajo de la Fiscalía. Ejemplo, en el caso de los periodistas holandeses, y yo quiero aprovechar estos segundos, este es un libro que recientemente hemos sacado en la Fundación Comunicanos Días Deu, sobre el caso de los 4 periodistas holandeses asesinados por el batallón Atonal el 17 de marzo del 82 en Chalatenango. Ellos eran civiles, eran periodistas como tú y como yo. Lo único que llevaban eran cámaras, micrófonos, cintas, y fueron asesinados. Y eso lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, porque hay oficiales que participaron en la planificación del asesinato, que han dado testimonios y esos fueron incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, es tiempo, por ejemplo, que la Fiscalía tenga más recursos, tenga más posibilidades, pero sobre todo voluntad política para judicializar este caso. Este caso, como muchos casos, lo que tiene es información, tiene el nombre de los victimarios, sabe dónde están, dónde viven. Entonces yo creo que es hora de actuar, pero hay que insistir. Nuestro planteamiento, los comités de víctimas, las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, los que estamos conformando la mesa, estamos planteando verdad y justicia para todas las víctimas. Aquí voy a aprovechar para entregarle el libro. Me lo vas a regalar, por favor. Excelente, qué bueno, qué bueno. Murieron muchos periodistas en la guerra y estos periodistas, yo no tuve la oportunidad de conocerlos, llegué un poco después al país, pero sí conocí el caso, digamos, y obviamente fue tremendo. Este es un caso que está demandado por los familiares y apoyado por el gobierno de Holanda y también por la ciudadanía holandesa. Ellos están pidiendo memoria, verdad y justicia para sus compatriotas. Por supuesto. Solo un comentario con el comentario que han hecho, valga la redundancia, sobre las víctimas que ya han superado, ¿verdad? Miren, señores, esta sociedad no ha superado. Hay tratamiento psicosocial para los veteranos de guerra, que fueron los que causaron de alguna forma el daño de uno y otro lado, ¿verdad? O los que participaron en el conflicto. ¿Creen que ustedes realmente que las víctimas lo han superado, que es lo que sufrieron el daño? No, es necesario. No hay una superación mientras no hay un acceso a la verdad, un reconocimiento a la verdad, una justicia y sobre todo una reparación y una reconciliación del país, que es lo que estamos apostando. Bueno, como dije en un momento determinado, esto es un tema tremendamente importante que debemos empezar. Yo creo que hubo un problema, digamos, después de la guerra. Todos quisimos olvidar todo. Y en esto de querer olvidar, dejamos mucha injusticia entre medio. Y es verdad que se hizo un acuerdo de paz y todos queríamos la paz y seguramente, digamos, no tomamos en cuenta que no estábamos haciendo todas las cosas bien como se debía como Estado, como país. Y esto ha quedado, y es verdad, hay una injusticia con las víctimas, eso no cabe ninguna duda. Y hay que reparar esa injusticia y hay que hacer que surja la verdad. Ninguna sociedad puede vivir si no es en base a la verdad, sobre todo en las peores cosas que una sociedad o alguna gente de la sociedad ha hecho. O sea, la verdad es muy importante. Si no, vamos a tener permanentemente, como tú dices, la cultura de la impunidad. Y es verdad, tenemos cultura de la impunidad porque hemos tenido permanentemente una historia de impunidad. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar esta noche. Muchísimas gracias, señor ex procurador. Gracias a ti, Nacho, por la invitación. Y tenerte por acá y también, Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. ¿Ya? Bueno, el tema está abierto y nosotros seguiremos hablando de este tema en la medida que sea necesario. Creo que los medios tenemos que abrirnos a este tema. Que pasen buenas noches, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate.